Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio. Dios bendiga a cada uno de los suscriptores que nos sigue a través de nuestra plataforma de ministerio Conociendo el Verdadero Evangelio. Amén. Hermano Ran Luis, le damos las gracias, Señor, que nos da la oportunidad de estar aquí para continuar con la serie sobre la oración. Amén. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está la fe en el Señor? Bendecido, contento, confiando más en la oración y dependiendo de ella, ya que Amén. Dios nos invita a que mantengamos una vida de oración. Amén, así es. Creo que la vida del creyente debe de estar rodeada de eso Amén. en todo momento. Vamos a ti tomando la palabra en el Salmo 53. El verso 18, el verso 17 y 18 dice así: Amén. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tarde y mañana y mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. Amén. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Amén. Amén. Oremos, Señor. En esta hora te damos gracias, Dios mío, por Gracias, darnos la Señor. oportunidad de estar aquí, Padre. Sea tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la palabra, el entendimiento a aquellas personas que no van a ver, Señor, con este tema el cual tú has escogido, el cual este hombre de Dios, siervo tuyo, va a exponer, evangelista Juan Luis Colón, Dios mío. Para la gloria y honra de tu nombre, sé tú trayendo ese entendimiento, Padre, para cada creyente y cada persona que anda angustiada, Señor, que la mejor solución es ir delante de ti en oración, Padre, y allí encontrar paz para su alma. Te damos gracias y toma dominio y control de todo lo que vayamos a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén Amén. y amén. Hermano Juan Luis, creo que ustedes estuvieron hablando en el programa anterior sobre la oración y qué significa la oración, y lo más importante para el creyente es que nunca puede olvidar eso. Amén. Así es. El creyente debe mantener una vida devota a Dios Amén. a través de la oración. Eso es así. Y yo quisiera iniciar con esa pregunta, hermano Juan Luis. ¿Con qué actitud, ya después que yo tengo presente qué es lo que es orar, con qué actitud se debe de presentar el creyente delante de Dios en oración? Amén. Mira, la actitud que el creyente debe de tomar para orar al Señor, lo primero es que debe estar humillado delante de Dios. Amén. La misma Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Amén, Dios. así es. Hay un relato en la Escritura donde dos figuras, un fariseo y un publicano, suben a orar. Estás en los evangelios registrados. Exactamente. Vemos cómo uno delante de Dios se presenta con arrogancia, como con mérito. Y delante de Dios ninguno de nosotros puede presentarse ni que con mérito ni con título. Eso es así. Entonces vemos cómo esta oración de ese fariseo que sabía orar, pero estaba haciéndolo de la manera errónea, porque iba con arrogancia delante del Así Señor. es. No iba con una actitud de humillación. En cambio, el pecador o el publicano, vemos cómo ni aún podía levantar la mirada al cielo Amén. y comenzó a humillarse y a pedirle perdón al Señor y fue justificado. Así Esa es. oración fue escuchada. Entonces, para venir delante del Señor, yo tengo que tener una actitud de humillación. Amén. Y ya como sé orar, debo reconocer los atributos del Señor, Amén, así es. exaltar el nombre de nuestro Dios. Por Eso es eso así. Jesús enseña a orar y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Es decir, que él comienza a elogiar a su Padre, Amén. porque es quien merece la gloria y la honra. Es así, y que uno debe de entender de que Dios conoce todas las cosas en nuestra Amén. vida, ¿me entiendes? Así es. Entonces, yo creo que la mejor manera es tú ir, como tú dices, es reconociendo su señorío, reconocer también de que Dios, al final es quien va a proveer todas las cosas en nuestras vidas, Amén. y Él de antemano ya lo hizo, Así ¿entiendes? es. Ya Dios se preocupó. Si nosotros comenzamos a ver en el plan de redención, fue Él que diseñó ese plan para el bienestar del hombre. Amén. Entonces yo no debo de preocuparme, que creo que ustedes lo mencionaban cuando compartía en el programa anterior con el hermano Antonio sobre cuáles son las cosas que yo debo de pedir en oración a Dios, Amén. ¿me entiendes? Por sabiduría, por conocimiento,
pues las cosas que son eternas, que que se van a, le ¿me revele entiendes? la voluntad del Señor, o sea, que reciba un entendimiento para que pueda comprender cuál es la voluntad de Dios. Claro que sí, Porque al momento que quizás usted está pasando una enfermedad y es la voluntad de Dios que usted atraviese esa enfermedad. claro que Y en sí, lugar así. de usted maldecir a Dios, que aprenda a ser agradecido, exaltar a Dios y pedirle a Dios fortaleza. Amén, Porque como Dios no está, es así, Dios no ajeno, está ignorante a la situación que en nosotros ningún vamos a momento, pasar. pero que ella es que nos invita a que oremos y que le Amén. comuniquemos en Por eso. Filipenses. Y creo que cuando preparábamos este tema, hermano Raúl, la preparación hablábamos de que el mismo apóstol Pablo pidió oración a Dios por una dolencia que tenía en su Sí, carne. cuando estaba aconteciendo la incomodidad de ese aguijón que él pidió, Ahí oró podemos varias ver veces al cómo es Señor. orar y recibir y aceptar la voluntad de Dios. Amén. Aunque era Aunque hay doloroso, sufrimiento implicado. sufrimiento para él terminó entendiendo la voluntad de Dios. Y vuelvo, y como mencioné en el video anterior, la escena en Getsemaní, cómo Jesús a través de la vía dolorosa que está Ese es otro atravesando, ejemplo más. acepta la voluntad de Dios. Y no era que él no la sabía, sino que está dándonos ejemplo a nosotros Claro que sí. para que en medio de cualquier situación aprendamos a aceptar la voluntad de Dios, que muchas veces nuestra voluntad quedará en un segundo plano delante de Dios. Es que es así, hermano. Yo creo que cuando la persona va a orar fielmente, quizás por algo en particular y no lo recibe, yo creo que es momento para que ahí mismo tú te cuestiones cuál es la forma de cómo yo debo de orar. Mira, tú sabes ¿Tú me las entiendes? situaciones Porque la difíciles gente cree inmediatamente antes que tú digas, cree como que yo tengo que orar inmediatamente y yo voy a recibir eso. y la oración es un ¿Mm? diálogo, hablándole al Señor, expresándole a Dios, el Señor, mira, me hace falta esto. ¿Qué tú crees? Que tú hables con esa confianza en vez de desesperarte. Como iba a decir hace un momento, tú sabes, a veces yo lloro y comienzo a hablarle a Dios y luego yo termino de aceptando lo que me ha tocado vivir Amén. por mis decisiones que he tomado y, y ciertas cosas, pero no me salgo del evangelio, no dejo a Dios botado como hacen algunos cuando no reciben su petición, porque Dios sabe lo que yo le pido en oración. Amén, así. Y que ustedes me, es Y cómo así. yo ver que yo no veo eso manifiesto en mi vida, pero aún así sigo predicando y glorificando el nombre del Señor, porque yo sé que Él en su tiempo, si me conviene, me lo va a dar. Es así. Y que el mismo Jesús dice en los evangelios, hermano, que los padres terrenales, aún siendo ellos malos, ¿entiendes? Hablando del Claro, claro, pecado, entiendo. saben dar buenas dádivas a los hijos. ¿Cuánto más Dios? Que Amén. ya lo sabe lo que tú necesitas. Amén. A veces yo digo, si Dios permitiera que nosotros viéramos como en una cámara, en una pantalla, de todas las situaciones que Dios nos ha librado, de todos esos acontecimientos, nosotros caeríamos rendidos delante de Dios, porque a veces lo que vemos las cosas materiales, de que por qué no están, por qué estoy padeciendo, si me Te esfuerzo quejas por lo tanto, que ¿por no qué tienes. sigo esto? Cuando ya Aprende a tienen darle, abundancia, muchas amén, cosas. aprende a darle gracias a Dios. Hermano, y mientras usted y yo estamos grabando este video, para los que van a ver detrás de la pantalla, tú sabes cuántas personas quisieran gustar de la salud que la gracia del Señor nos tiene a nosotros. Amén. ¿Mm? Tienen mucho dinero, pero lamentablemente quizás no tienen la salud, como tú vienes diciendo, y se lamentan, no pueden tomarse un refresco, no pueden salir al aire libre, No porque pueden quizás la tomarse, aquellas piel personas que sufren de sufre de riñones, una un buen dolencia vaso que de le agua impide, un vaso de completo. agua, Aquellas personas que no caminar. van a ver. Y hay personas que deben de aprender de ser agradecidos, por eso la actitud que debe de tener el que se presenta delante de Dios, aparte de humillarse, es una actitud de agradecimiento a Dios. Amén, así es. Eso era algo que tenía bien claro este personaje que tú mencionaste al inicio, cuando fue a orar de los dos que fueron, Claro, el fariseo y el publicano. Él reconocía el señorío. Él amén, sabía que estaba delante de una presencia. Y algo también que tenemos que resaltar es eso. Porque amén, la pregunta era de cómo uno debe de saber la forma de cómo ya se cae ante Dios. Yo tengo que considerar de que Dios es un Dios, un santo, amén. Dios es santo. Y que cuando ¿Entiendes? nos acercamos delante de Dios, es para echarle todas esas cargas a Él. Amén, es así. Porque a veces venimos con una tensión tan terrible.
una carga cuando Él mismo en su palabra nos invita a que toda esa ansiedad la echemos sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Yo no puedo venir con una carga y con un problemón que ni siquiera puede saltar el nombre del Señor. Yo de antemano, Señor, mira la situación que estoy pasando. Tú eres bueno, tú eres santo, Así tú es. eres todopoderoso. Y reconocer, porque hay una manera correcta de orar y Jesús le enseñó. Amén. Que Y cuando tú yo no comienzas, debo es así. violar ese ejemplo que Cristo hizo No, es que es así. Cuando tú comienzas a o que analizar enseñó. el Padre Nuestro, a lo que tú haces referencia, es que comenzamos a darnos cuenta de eso, de que en primer lugar yo tengo que preocuparme como creyente por anhelar de que las cosas espirituales de Dios se materialicen en este mundo, que Amén. el reino de Dios venga, que la gente escuche la palabra de Dios para que puedan ser salvos. Que es la voluntad del El Señor. Señor dice en su palabra, primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y Él va a añadir todo lo que hace falta a tu vida. Hay gente que dice, yo no sé qué orarle al Señor. Ah, Porque no saben orar. Creo que ahí sería bueno, para hacer un paréntesis, invitar a esas iglesias que enseñen a la gente a cómo orar. Claro. ¿Entiendes? Porque parte de permanecer en los caminos del Señor es mantener la vida de Si oración. usted no ora, no un puede principio de cristiano, mi mantenerse en hermano. el camino de la fe. Claro que Porque sí. la oración es una necesidad. O sienten pereza. ¿Entiendes? Como usted come, como usted va al baño, si usted se abstiene de eso, su cuerpo va a presentar problemas. Eso es Así es también el cristiano en la que vida no espiritual. ora, En la vida espiritual. presentará problemas en el mundo espiritual. Hermano, pero la Y palabra de también en Dios, el físico se van a materializar esos problemas porque así. va a andar mal. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6 que es una de las herramientas de nuestras almas, de nuestra milicia, para la lucha que tenemos en contra de la carne, en contra de este sistema del mundo, en contra del mismo enemigo, Satanás. Mira lo Y que, si yo descuido mi oración, amén. ¿qué va a suceder de Mira ese soldado? lo que es tan poderosa la oración, qué tan poderosa es. Voy a usar lo que mi hermano Antonio dijo en el video pasado. Cómo él estaba indefenso prácticamente o vulnerable de escasos recursos. Y cómo él ora y confía en la palabra del Señor. Amén. Y cómo Dios pelea por él y se manifiesta y le hace entender a él que él tiene cuidado de él. Amén, así es. Pero si yo pierdo la fe, no oro. Si yo no oro, andaré ciego. Claro ¿Por que qué? sí. Porque voy a andar preocupado. Ay, necesito 20,000 pesos, pero yo no lo tengo. Pero si tú te humillas a través de la oración, tú sabes que Dios está en control. Yo creo que la Y de noticia, una manera u otra esa ayuda llegará. es que la noticia que para muchos llega el momento tan así, tan impactante, que no es fácil cuando te dicen que te quedan tantos meses de vida. Tenemos que reconocer esa parte. El ser de la persona se derrumba. Amén. El Espíritu de Dios tiene que estar influyendo sobre ti en todo momento. ¿Tú me entiendes? Para tú saber de que hay un lugar donde tú tienes que ir a clamar, a llorar, Sí, cuando por te den una eso noticia de esa es magnitud. que nosotros debemos hacer de la oración una disciplina. Amén a eso. ¿Por qué? Porque hay momentos donde quizás, pero ya tú estás disciplinado a orar, tú vas a inclinarte a orar. Claro Vemos que como sí. grandes hombres de Dios, a pesar de los problemas que le llegaron, ellos iban a humillarse delante de Dios. Vemos a Ana que no podía tener hijos. Así es. Se humilló delante de Dios y Dios le contestó su oración. Amén. Vemos reyes cuando los sitiaban, que ellos en número eran muy pocos y no podían hacerle guerra, oraban a Dios y Dios peleaba por ellos. Amén, así es. Eso Entonces es así. la oración, si nosotros entendemos lo que significa la oración, somos imparables siendo la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios está peleando por nosotros y Dios nunca ha perdido una batalla. Él es Amén. todopoderoso. Y por eso yo le oro a Dios para reconocer que Él va a obrar en cualquier situación que yo esté pasando. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré. Él suplirá, Él va a proveer. Y muchos Amén. atributos que tiene Dios, que por eso es bueno, que en medio de la oración oremos utilizando esos atributos para que nuestra fe sea fortalecida en medio de los problemas que estamos pasando. Amén, es así. Es que si yo descuido quién es Dios, lamentablemente ya el pleito tú lo vas perdiendo.
¿Tú me Así entiendes? es. Ya Ya el realmente pleito está el perdido. enemigo te tomó terreno, pero por mucho, ¿entiendes? Porque lo que viene es la confusión, Claro. ¿entiendes? Y ya ahorita viene el rendimiento. Bien, hermano Juan Luis, el tema está muy interesante. Quisiera pasar con la siguiente pregunta, que Amén. dice, ¿qué cosas pueden impedir que nuestras oraciones sean escuchadas? Amén. Mira, eso es una poderosa pregunta. Hay varios factores que pueden impedir que la oración sea escuchada. El primer punto es la arrogancia, como mencioné ahorita, porque el pecado es una división, es una separación del hombre y Dios. ¿Eso es así? ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando una persona está en pecado, Dios no va a atender esa oración. En ningún momento. La palabra de Dios lo dice claro, Dios no escucha a los pecadores. Sin embargo, si uno Amén. se arrepiente Por eso dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y y humilla. humillado. Sí, Cuando tú, a pesar de una vida de pecado, te arrepientes y te humillas delante de Dios, Dios te escucha y atiende y te libra del pecado. amén. ¿Tú me entiendes? Entonces, el pecado es una separación para Dios. Hay otra cosa que tiene que ver por ahí. Vemos cuando Daniel oró, un hombre obediente a Dios, pero la oración, la respuesta no había sido llegada, no había llegado a él. Así es. Entonces hay momentos donde no es que Dios, no es que la oración tuya, Dios no le escucha, sino que hay espíritus de las tinieblas que están reteniendo esa respuesta. Por eso es que yo debo ser paciente Y ante perseverante. una petición y perseverar ante lo que yo estoy pidiendo delante de Dios, Amén, porque así es. debo reconocer que hay entidades espirituales que están operando para que la respuesta no llegue sin impedimento. Es Ellos así. harán oposición. Por Claro eso que es que hay sí. que mantener la fe en que Dios lo va a hacer. Amén. Pero por eso es que debemos saber de orar cuál es la voluntad de Dios, Amén. para Eso yo es no así. perder la fe. Pero si yo estoy orando y que Señor, dame 5 carros, 5 jipetas. Si vienen impedimentos, claro está, Santo yo Dios. puedo hasta dejar a Dios botado. Yo estoy orando por esto porque estoy pidiendo mal. Entonces, otra cosa, que las oraciones pueden ser estorbadas cuando usted no tiene comunión con los hermanos. Eso es así. ¿Me entiende? A veces quizás usted discute con su esposo y para usted orar es un problema, Claro que sí. es Es una que, dificultad porque no hay comunión entre los hermanos y eso le afecta a la vida de oración de usted. no, es que la palabra de Dios es bien clara. Incluso hasta para uno dar una ofrenda, uno tiene que ponerse a cuenta con el Señor. Claro. Con su vida espiritual, alinearla, arreglarla. Por eso es Porque que es cuando tú uno lo va a mencionabas, orar, lo primero uno que no uno puede tiene ser que, hipócrita, hermano, orando, porque eso amén, fue lo que delante Jesús de Dios reconocer nuestra reclamó condición a de los pecado. fariseos, ¿tú me entiendes? Amén, Esa hipocresía de cómo oraban, que no era para glorificar el nombre de Dios, amén, sino para que ellos fueran vistos, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es lo que le sucede muchas veces. Tal vez de manera consciente o inconsciente, muchos creyentes caerán en esa parte, pero debemos de autoanalizarnos, ¿entiendes? amén. Y muchas oraciones también que lo que impide que la persona reciba o que Dios escuche la oración fue eso también que tú dijiste. Hay mucha gente que está orando allí. Veo muchos sacerdotes que están orando, pero con una vida de pecado y una arrogancia. Claro que sí, mi hermano. Entonces Dios no va a atender, no va a atender esa oración. Porque cuando dice Dios no escucha a los pecadores, Dios escucha todo, lo que significa es que Él no va a atender a esa petición. Eso es así. Y hermano, y si nosotros no podemos analizar en el Antiguo Testamento, las cosas eran de tú a tú ahí, como estamos tú y yo hoy aquí presentes. Amén. Una persona que se acercaba delante de Dios con cierto pecado, había problemas. ¿Me Moría. entiendes? Un sacerdote Hoy, si estamos de pie, tenía por que la gracia presentar de, primero, por la amén, gracia de Cristo. por la gracia del Todopoderoso. Así lo que impide que tu oración sea atendida es el pecado. Eso es así. Ese es el factor número uno. Te invitamos a que analices tu vida espiritual. Si tú crees que no avanza, si sientes pereza, si la tentación te está ganando terreno, analiza qué alma del evangelio tú estás descuidando, como menciona la palabra y mismo Pablo en Efesios. No puedes descuidar la oración, la búsqueda continua, ¿me entiendes? También otra de las causas por la cual, como ya mencionamos, el pecado es lo general, Claro que sí. pero es también la falta de fe. Eso es algo que, esa parte es muy profunda. Dice la palabra que sin fe nadie puede agradar a Dios. Y hay personas que se acercan a Dios con un pensamiento y ya ahorita cambian y dudan de eso. Como las olas del mar, eso es inconstante. Entonces esa oración no será atendida. Hay un impedimento que a ellos
le impide que esa oración sea contestada, que es la fe. Eso es Porque así. ¿cómo tú le vas a pedir a Dios algo y ya ahorita tú estás dudando de eso? Y lo extraordinario es, hermano, que a veces uno hace un esfuerzo eminente por otras cosas de este mundo. Por ¿Tú eso, me entiendes? mira, un pequeño testimonio. Hay oraciones que son manifiestas y tú le dices a varias personas, estoy orando por esto. Y quizá viene una persona y dice, pero Dios no te responde, tú tienes 3 meses orando por eso. Sigue orando. ¿Por qué? Porque quieren que la fe tuya falte delante de Dios y que tu oración que tu oración no sea contestada. Eso es así. Por eso es que debemos de estar firmes, saber cuál es la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios que está revelada en la Escritura y el Espíritu Santo nos dará el Amén. entendimiento Amén, así es. para que nuestra oración sea efectiva delante de Dios. Amén. Priorizar la voluntad de Dios sobre todo. Lo demás llega solo. Amén, es así. Y yo creo que si tomamos el ejemplo supremo del mismo Jesús, en Juan 17, de cómo oró, ahí está la clave. Amén. Invocar y procurar porque las cosas del reino lleguen. Así ¿Entiendes? es. De que la palabra de Dios sea predicada, de que la gloria del Señor sea reconocida, su Amén. señorío. Eso es así, mi ¿me entiendes? hermano. Y luego Dios se va a encargar de hacer lo demás porque Dios siempre lo ha sido así, ¿me entiendes? Claro que Fue Dios que multiplicó los Él panes y tiene los peces, ¿me cuidado de entiendes? nosotros. Amén. Cuando tú le dices, Señor, mira, no hay para comer hoy, Señor. Yo recuerdo Hay muchos testimonios. tu padre, el varón Catalino, que yo miré la mano de Dios obrar por mano de él. La gloria sea Como al Señor. yo recibí fe por medio de esas manifestaciones del Señor. Que él decía, y inmediatamente eso se cumplía ahí, y yo nunca había experimentado eso. Entonces yo le doy gracias a Dios que hay hombres de fe y mujeres de fe que son de soporte para uno, Amén. para uno conocer de la fe y Eso es así. depender de Dios. La Porque gloria sea al gracias Señor. a Dios que utilizó ese hombre, yo estoy en la fe. Con lucha y dificultades, pero estoy aquí y no me devuelvo y le pido a Dios que me siga dando la Amén. fortaleza Amén, para así es. seguir orando y confiando en Él y seguir predicando el Evangelio a través de esta plataforma, Amén, así es. conociendo el verdadero Evangelio. Que es de mucha bendición, así que invitamos, aprovechamos a esa gente y esos hermanos que nos ven, que se suscriban y sean parte de este crecimiento, que el Señor sabemos de que va a bendecir la vida de cada uno de ustedes a través de esta palabra, de cada cosa que se hablan aquí. Amén. Y que Quisiera, estamos, aprovecho la oportunidad, que estamos hablando temas es así, que no suelen hablarse ahora en las redes sociales. eso es así. En las La redes sociales, oración, hablamos del matrimonio, temas sociales que son de vital importancia. Así que valore eso, suscríbase y comparta y sea parte de este movimiento que Dios ha levantado a través de este ministerio. amén, así es. Ya para finalizar, hermano Juan Luis, quisiera que esté orando por la audiencia ahí, por la salvación, por la paz Amén. del mundo, para Amén. ir cerrando la segunda parte de este episodio con el tema acerca de la oración. Amén. Invíteme, acompáñeme a orar en su casa. Padre de gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Mire este tema de la oración, Dios mío, de la forma correcta de orar, Dios de gloria, de priorizar tu voluntad, Dios mío, la actitud que debemos de tener delante de ti, Señor, delante de ese diálogo que es la oración contigo. Te presentamos, Aleluya. Dios mío, las naciones, Dios mío. Tú dices que oremos por la paz de tu pueblo Israel. Te lo presentamos, Dios de gloria. Todas esas cosas que están aconteciendo en diferentes naciones. Sí, Señor Libra a tu Dios. pueblo, Dios mío, de todo mal. Sabemos, Dios mío, que muchas vidas, Dios mío, serán quitadas. Pero lo importante es que el alma se salve, Dios mío, Amén, para aleluya. el día de la redención. Sí, Dios de Señor gloria. Dios. Bendice la audiencia, Dios mío, con el conocimiento de la verdad. Y pon en su corazón, Dios de gloria, que compartan esta programación, Dios mío, estos temas que son escasos En nombre en de las Jesús, redes Dios. sociales, Dios mío, porque no son de tendencia, pero sí son tu voluntad, Dios mío, y Sí, son Señor, importantes, y que el que es tuyo, Dios mío, tu palabra escuchará. Amén. Te lo pido, Dios amado, en el nombre poderoso de tu santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Así que le damos las gracias al Señor, hermano Juan Luis. Gracias
a ti Amén. también por esta bendecida exhortación acerca de este tema de la oración. Le damos las Amén. gracias al Señor, así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima, si el Señor lo permite. Shalom. Bienvenido a Conociendo el Verdadero Evangelio.